Hola a todos, vamos con la pregunta número 61. Es de muestreo, una materia que se empezó a incluir en la PSU aproximadamente hace dos procesos, un proceso, más o menos. Algo relativamente nuevo. Dice, de los conjuntos de n elementos distintos, con n mayor a 2, se extraen todas las muestras posibles sin orden y sin reposición de tamaño 2. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre el número total de estas muestras? Primero, vamos a entender lo que es un muestreo sin orden y sin reposición. Imaginemos que tenemos cuatro elementos. El 1, el 2, súper original. El 3 y el 4. Esos son tres que salió con una rayita. Tenemos estos cuatro elementos que 4 es mayor a 2, así que cumple con lo del enunciado. Y se extraen todas las muestras posibles sin orden y sin reposición. ¿A qué se refiere esto? Primero, el sin orden. El sin orden quiere decir que si nosotros formamos el grupo 1-2, es exactamente lo mismo que formar el grupo 2-1. Si existiera un orden, significaría que formar el 1-2 no es lo mismo que formar el 2-1. ¿Cuándo puede existir un orden? Cuando, por ejemplo, saquemos elementos y que querramos formar y buscáramos formar números. En ese caso, si formáramos el número 12, no es lo mismo que formar el número 21. Pero en este caso, como solamente estamos formando muestras sin orden, vamos a tomar estos dos casos como iguales. Entonces, si quisiéramos sacar todos las posibles muestras de estos cuatro elementos, tendríamos el grupo 1-2, el 1-3, el 1-4, el 2-3, no el 2-1, ni el 2-1 ni el 2-2. ¿Por qué no el 2-2 ni el 1-1? Porque estamos hablando sin reposición. Es decir, cuando sacamos un elemento para formarlo en un grupo, no se vuelve a meter dentro de la población. Es decir, si sacamos el 1 primero, solamente nos quedan como posibles opciones el 2, el 3 y el 4. Por eso no se repite. Bueno, seguimos con el 2-4 y finalmente el 3-4, que son 6 posibles grupos que podemos formar. ¿Cómo podemos generalizar esta cantidad de elementos? Si tenemos n elementos, cuando nosotros hablamos de algo sin orden, hablamos inmediatamente de una combinatoria. Sin orden, hablamos de una combinatoria. Combinat, lo vamos a poner. y la combinatoria, ¿cómo va a ser expresada? Una combinatoria se expresa, es algo así como con paréntesis. Y esto quiere decir que se van a formar n factorial dividido en n menos k factorial por k factorial, que básicamente es la fórmula de la combinatoria. Si no cachan las técnicas de combinatoria, ya sea variación, combinación, permutación, tienen que practicar esa materia, estudiar esa materia para poder saber de muestreos, porque es súper necesario. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la cantidad final de muestras? El n va a ser la cantidad total de la población. En este caso es un n genérico, porque nos plantean que tenemos n elementos. Y el k va a ser la cantidad de elementos que va a tener cada muestra. Es decir, de un total de n elementos, vamos a hacer grupos de 2 elementos. Y eso se representa, sin orden y sin reposición, se representa por una combinatoria. Ahora la alternativa la muestran directamente como dejándola así. Esto también se puede ver escrito como n factorial partido en n menos 2 factorial por 2 factorial. Pero con esto nos basta para el ejercicio. Ahora, si hubieran hablado de tener orden y sin reposición, habríamos hablado de una variación. Si habláramos de variación sin repetición, si habláramos de sin orden y con reposición, hablaríamos de una combinatoria con repetición y así van jugando con el enunciado. Pero tienen que saber que el orden, sin orden o con orden, se refiere a variación o permutación, perdón, a variación o combinación, y sin reposición o con reposición significa con repetición o sin repetición en la respectiva combinación que estemos haciendo. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos vemos.